Muy bien, hermanos y hermanas, hemos comenzado con este hermoso canto, que es un canto inspirado en el poema de Santa Teresa de Jesús. Hoy en nuestra clase de espiritualidad vamos a hablar de una escuela de espiritualidad, una de las más grandes, altas escuelas de espiritualidad dentro de nuestra Iglesia Católica, y es la espiritualidad carmelitana. Carmelitana o carmelita, como, como queramos llamarle. Eh, Como ustedes saben, Teresa, ¿verdad? Eh, Teresa de Jesús fue una monja fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, que es una rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que como ustedes saben es una orden sumamente antigua, muy, muy antigua, eh, una, una orden que en sus inicios, como, como su nombre lo indica, se inspiró sobre todo en la Virgen María del Monte Carmelo, eh, que eran hermanos, eh, mm, eran religiosos, que se inspiraban sobre todo en, eh, en la espiritualidad de la oración por aquello del Monte Carmelo, eh, que como sabemos, el, el Monte Carmelo está en Palestina. Es una cordillera de Israel, un monte, que bueno, si ustedes logran visitar Israel, van a ver eh, el hermoso Monte Carmelo, que tiene eh, una vegetación muy particular, muy hermosa, eh, y en el cual, como ustedes saben, según históricamente nos habla en el Antiguo Testamento, se nos habla en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, que fue el monte donde el profeta Elías demuestra que Yahvé es el verdadero Dios. El altar había sido totalmente destruido, por lo que Elías en ese momento reunió alrededor de 12 piedras, una piedra por cada una de las tribus de Israel, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Elías? Repara ese altar que había sido destruido. Eh, Era un altar que, como sabemos, había sido edificado en el tiempo de los jueces, llamado el altar de Carmel, aquí donde viene el nombre del monte Carmelo. Es un altar llamado altar de Carmel que se había construido, como les había dicho, en la época de los jueces, y que según los historiadores, Vespasiano, ¿verdad? Eh, Llegó incluso a consultarlo, ¿verdad? En, en el altar, y llegó incluso a hablar de él. La orden de los carmelitas fue fundada en ese Monte Carmelo, en torno al siglo XII, por un grupo de, no se sabe si eran peregrinos, si eran ermitaños, si eran cruzados probablemente, y la orden comenzó a crecer hasta convertirse en una de las órdenes más grandes en la época, la orden de los carmelitas, o los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, ¿verdad? Como también se le llama. La tradición carmelita habla de ermitaños judíos que vivieron en ese Monte Carmelo, incluso en la época del profeta Elías. Eh, y bueno, sabemos que Elías tiene un papel importante en lo que es la construcción, la reparación del altar de Carmel. Durante el tiempo, pues, las guerras pasó este,
Monte Carmelo también por situaciones bastante difíciles, como batallas que fueron muy cercanas al Monte Carmelo, sufrieron destrucción. Y como sabemos, el Monte Carmelo fue el lugar de la creación de esta gran orden, la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Una orden muy interesante, no es la orden de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Recuérdense que esa orden fue de hecho reformada por ellos, ¿ok? No es que los carmelitas fueron fundados por San Juan de la Cruz, por Santa Teresa, sino que ellos hicieron una, digamos, como una refundación, ¿verdad? Ellos reformaron la orden. La vestimenta de los carmelitas está conformada por una túnica de color como castaño, carmelita, en algunos países le llaman carmelita, otros castaño, otros marrón. Bueno, sé que ese color tiene muchos nombres en diferentes países, pero bueno, el castaño creo que lo conocen todos por los colores de pelo, ¿verdad? Es como un color castaño. En algunos países le llaman carmelita, precisamente por la misma, por el nombre de, de los carmelitas. En algunos países le llaman marrón. La realidad es que, según la tradición, el 16 de julio del año 1251, y aquí por qué celebramos la Virgen del Carmen el 16 de julio, recuerden, la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, que celebramos el 16 de julio. Bueno, el 16 de julio de 1251, la Virgen María se le aparece en una ciudad llamada Aylesford, en Inglaterra, a San Simón Stock, ¿verdad? Que muchos de ustedes conocerán muy bien, porque muchos de ustedes yo sé que son devotos del escapulario del Carmen. La Virgen se aparece a San Simón Stock, a quien le entrega el escapulario de la Virgen, que es un distintivo también de esa congregación, de esa orden. Ustedes ven que lleva un hábito carmelita y por encima el escapulario del Carmen, el escapulario de la Virgen. Es el signo, como ustedes saben, de la Virgen María, que dijo que todo aquel que lleve un escapulario y estuviera en estado de gracia, ojo con esto porque hay gente que piensa que solamente es llevar el escapulario. No, no basta con llevar el escapulario, ¿verdad? Porque un escapulario podría llevarlo también, pues, cualquier persona, hasta un creyente o un ateo, como hay muchas veces ateos que llevan rosarios en el cuello, etcétera. No, o sea, primero, antes que nada, llevar el escapulario, pero también estar en estado de gracia. Entonces, la promesa que la Virgen hizo a San Simón Stock es que quien vistiera el escapulario y estuviera en estado de gracia, no pasaría por el fuego del infierno. De hecho, en las apariciones de Cova de Iría en Fátima, en Portugal, que sucedieron el 13 de octubre de 1917, la Virgen María también se aparece a 3 pastorcitos con el hábito carmelita, que incluye de hecho el escapulario del Carmen. Entonces vean qué interesante, no solamente en el año 1251 que la Virgen se aparece con el escapulario, sino que ella ya en la aparición de Fátima, el 13 de octubre de 1917, se aparece ella con el escapulario del Carmen.
dando, ¿verdad?, a entender que mantiene, de hecho, la promesa que había hecho anteriormente en el siglo XIII, que el escapulario libraría a las almas de pasar por el fuego del infierno. Eh, También en las diferentes apariciones marianas, que tal vez ustedes conocerán, de San Sebastián de Garabandal, Garabandal, sé que es un nombre un poquito a veces difícil de pronunciar, pero como ustedes saben, esa ciudad cerca de Santander, en España, en la zona cantábrica, entre el 1961 y 1965, junto al arcángel San Miguel y 4 niñas campesinas, la Virgen se le presenta como Virgen del Carmel y lleva precisamente en su mano derecha el escapulario marrón. O sea, vean que hay 3 grandes apariciones. La aparición a San Simón Stock en el año 1251, el escapulario del Carmen que lleva la Virgen María, en Fátima, que aparece a los 3 pastorcitos en el año 1917, con el hábito carmelita, y luego en el año 61 y 65 las apariciones en Garabandal junto al arcángel San Miguel, que como ustedes saben, el arcángel San Miguel es el que aparece en el Apocalipsis, liberando la batalla contra el demonio. Entonces la Virgen aparece como aquella que mantiene la promesa de interceder por las almas de las personas que mueran, llevando el escapulario y en estado de gracia para no pasar por el infierno. Se aparece María en Garabandal, llevando en su mano derecha el escapulario marrón, el escapulario carmelita, el escapulario distintivo, ¿verdad?, de esta orden. Ahora bien, esta orden había sido, como ya vimos, fundada en torno al siglo XII. Pero en el siglo XVI, llamado el siglo de oro español, porque fue un siglo impresionante con grandísimas personalidades, el siglo de oro español, aparecen Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en España, impulsando una reforma de esta orden. O sea, no son ellos los fundadores, sino que son ellos los reformadores. O sea, ellos reforman la orden del Monte Carmelo, llamándola Orden de los Carmelitas Descalzos, o también su nombre original en latín, Ordo Fratrum Discalcetorum Beatissime Mariae Virgini de Monte Carmelo. O sea, en otras palabras, es la orden de frailes descalzos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. De aquí surgen varias ramas de la orden carmelita. Están los carmelitas ermitaños, que se llaman ermitaños de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, que es una orden originada con monjes ermitaños del siglo XIII y se convirtieron luego en frailes mendicantes como los franciscanos y los dominicos. Sin embargo, los carmelitas ermitaños de la rama masculina de la orden de los carmelitas no se consideran como frailes carmelitas de la vida activa y apostólica, sino solamente ermitaños. Vean que hay una diferencia bastante fuerte y grande entre los carmelitas originales, que eran ermitaños, eran
personas solamente dedicadas a la oración, al claustro, de la reforma de los carmelitas descalzos que tienen una vida muy diferente porque ellos sí van a estar más en contacto con las personas. Ellos de hecho son párrocos, algunos, las monjas, algunas de ellas también tienen incluso apostolado fuera del convento, aunque la mayoría de ellas son de clausura, las carmelitas descalzas. Pero los carmelitas sí tienen vida activa. Entonces no es una vida simplemente contemplativa, sino tienen también una vida activa. A pesar de que la orden fue originalmente de ermitaños, sin embargo, tienen también vida activa. Y entonces existe también lo que se llama la tercera orden, que es llamada orden terciaria. Como existen los terciarios franciscanos, que seguramente ustedes conocerán muy bien, que son laicos, no son religiosos, no son sacerdotes, no son monjas, son laicos, como cualquiera de ustedes. Y esos laicos siguen el mismo carisma de esta congregación, viven el carisma carmelitano, manteniendo sus familias, manteniendo sus trabajos, manteniendo la vida normal. Ellos, sin embargo, forman una agrupación y se comprometen a vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Ellos se rigen por la misma regla de los carmelitas y tienen, sin embargo, unas constituciones propias. Se llaman los terciarios. Recuérdense que hay órdenes terciarias en casi la mayoría de las órdenes. En los franciscanos están los terciarios franciscanos y en casi todas las órdenes hay una rama, vamos a llamarlo así porque no es una orden, sino que es una rama. Le llaman terciarios. Ustedes preguntarán, padre, ¿y por qué se llaman terciarios? Terciario viene de tercero, porque son los terceros en fundar. Generalmente las congregaciones se fundan así. La primera, no siempre, no todas, pero la mayoría de las órdenes se fundan. La primera es la orden de los sacerdotes, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de los carmelitas, en el caso de los franciscanos, es la primera orden, ¿verdad? La de los sacerdotes. Los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, etc. La segunda, casi siempre, es una orden femenina, ¿verdad? Porque está la primera, la orden masculina, que es la de los sacerdotes. Después se funda una orden femenina, que es de mujeres, de monjas. Y luego se funda la tercera rama, por eso se llaman terciario, que es la de los laicos. Entonces, si ustedes escuchan a alguien decir, yo soy terciario franciscano, entonces es alguien que pertenece a esa tercera rama de los franciscanos. Padre, ¿y esas órdenes de estas terceras ramas tienen que hacer votos? No, no tienen obligación de hacer votos porque viven en familia, por lo tanto no hacen voto de castidad. Sí tienen unas constituciones, sí tienen unas reglas, ¿ok? Porque se reúnen cada cierto tiempo, no sé qué, una vez al mes, una vez a la semana, no sé, depende de cada orden, para rezar, para encontrarse, de reuniones, etcétera. Harán apostolados, no sé, porque bueno, cada tercera orden pues es diferente, cada una. Los franciscanos pues tienen su labor, pero la idea es seguir el carisma del fundador. Si son terciarios carmelitas, pues seguir la orden de los fundadores. Si es tercera orden franciscana, pues seguir el carisma de San Francisco, con la pobreza, con el amor a los animales, etc. ¿Ok? Recuérdense que cada tercera orden en sí lo que hace es poner el carisma del fundador digamos, en uno de las órdenes, o sea, en uno de los ambientes donde viven, en el grupo de por sí. ¿Ok?
Entonces, para que ustedes sepan, cuando escuchen hablar de tercera orden, es esa, o tercera rama, más bien, porque no se trata de una tercera orden como tal, sino que es una sola orden con diferentes ramas. ¿Ok? Entonces, si escuchan hablar también los salesianos, se llaman cooperadores salesianos, los jesuitas también tienen su grupo, su tercera rama, ¿verdad? Que son los laicos jesuitas, y así sucesivamente cada una de las órdenes o de las congregaciones tienen su tercera rama. ¿Ok? Muy bien, entonces, la orden llamada Orden de Carmelitas Descalzos, de hecho se llama OCD, O de orden, C de Carmelita, D de descalzo, esas son las siglas. La Orden de Carmelitas Descalzos nació en España gracias a la reforma de Santa Teresa de Jesús, que son los que vamos nosotros a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar la espiritualidad carmelitana. ¿Ok? Vamos a estudiar la espiritualidad carmelitana con la historia de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Recuerden que Santa Teresa, cuando llamamos Santa Teresa de Ávila, no podemos confundirla con Santa Teresita, ¿verdad? Porque Santa Teresita, o llamada Teresa la Chica, la Chiquita, y Teresa la Grande, tenemos que distinguirla, ¿verdad? Aunque de hecho pertenecían a la misma congregación, por eso que se confunde mucho. Pero Teresa la Chica, de hecho, es más joven y bueno, tiene una historia diferente que después vamos a hablar. Es llamada Santa Teresita del Niño Jesús, ¿ok? Para diferenciarla, ella asumió su nombre como Santa Teresita del Niño Jesús. Y Teresa, llamada Teresa la Grande, que de hecho se llama también Teresa de Ávila, porque nació en Ávila, se llama Santa Teresa de Jesús. Esta congregación o esta orden fue fundada, como les decía, por Santa Teresa y por San Juan de la Cruz. Teresa de Jesús, que como ustedes lo saben, fue la fundadora, ¿verdad?, de la Orden de Carmelitas Descalzos, rama reformada de la famosa Orden del Monte Carmelo, que fue la primera. Es llamada mística y es llamada escritora, porque tiene unos escritos muy hermosos, sumamente hermosos, del cual está el poema este que escuchamos la canción, muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero, muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Después lo vamos a estudiar. Qué grado de espiritualidad tan alta tiene esta mujer, ¿verdad? Que construye este hermoso poema tan divino, tan hermoso, que nos muestra, ¿verdad?, la pertenencia a Jesús tan fuerte que tenía ella. El nombre de ella era Teresa. Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada se llama. Es un nombre un poquito largo. Ustedes saben que antiguamente llevaban nombres bastante largos. Tenía su nombre de Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. Cuando hace su profesión perpetua para recibir los votos, o profesar, ¿verdad?, los votos de pobreza, castidad y obediencia, Teresa tiene la posibilidad de cambiarse el nombre, como en muchas congregaciones se pueden cambiar el nombre, como cuando hace el Papa también,
que es elegido papa, él puede elegir su propio nombre. También cuando se hace una profesión perpetua, se cambia el nombre. Y ustedes preguntarán, padre, ¿y esto de dónde viene, esto del cambio del nombre? Bueno, pues bien, esto del cambio del nombre viene porque Dios mismo, cuando hace un cambio en las personas muy fuerte, les cambia el nombre. Recuérdense, Abraham recibió el nombre de Abraham, con la H intermedia. El caso de su esposa, Sarai, que recibe el nombre de Sara. Recuerden también Saulo, que recibe el nombre de Pablo. Y así sucesivamente, Dios mismo en la Biblia se nos manifiesta que cada vez que hay un cambio profundo, Abraham, cuando él hace el pacto, le cambia el nombre. A Pablo, porque lo tira del caballo, lo cambia completamente, su conversión, su transformación, y le da un nombre nuevo, el nombre de Saulo. Cefas, que ustedes saben, recibe el nombre de Pedro, porque le da las llaves del reino y lo hace el primer papa. Entonces, tenemos en cuenta que Dios mismo, cuando hace un pacto, cuando cambia profundamente el corazón de la persona, le cambia el nombre. Entonces las congregaciones, las más antiguas, de hecho ya actualmente es muy raro ver los cambios de nombre, aunque hay algunas que sí todavía lo siguen haciendo. Sin embargo, las primeras congregaciones usaban precisamente esa tradición de cambiarse el nombre cuando asumían una nueva misión, un nuevo, digamos, una nueva visión, una nueva perspectiva en la vida de cada uno de ellos. Y por lo tanto, en la orden de Carmelitas Descalzos, se usaba precisamente ese cambio de nombre. No es un cambio de nombre de que Teresa se llamaba Juana y ahora se llama Teresa, no. Sigue su mismo nombre, pero cambia los apellidos. ¿Y qué sentido tiene esto? Bueno, el sentido es muy profundo porque el cambiar de los apellidos es como decirle al mundo, ya yo no soy hijo o hija de esta familia, sino más bien hijo directamente de Dios. Y por eso abandonaban las familias. Se quitaban, no es que se quitaban, sino que cambiaban sus apellidos por un apellido religioso, porque pertenecían a una nueva familia, que es la familia de los religiosos, ¿verdad? La familia religiosa. Y al entrar dentro de la familia religiosa, entonces asumían ese nuevo apellido que siempre tenía que ver con Jesús, con la Virgen o con algún santo. ¿Ok? El caso de Teresa, ella quiso llamarse Teresa de Jesús, pero hay otros nombres como por ejemplo, bueno, Teresita del Niño Jesús, o por ejemplo puede ser, no sé qué, de la Dolorosa, por ejemplo, San Gabriel, Gabriel, que es de la orden pasionista. Después vamos a trabajar también esas órdenes que son también muy hermosas para que conozcan ustedes la espiritualidad de cada una de ellas. San Gabriel asumió el nombre de San Gabriel de la Dolorosa. ¿Ok? Y así, pues cada uno elegía, no es obligación, sino que era por elección propia, asumían ese apellido de alguna manera que conformaba su nombre religioso. Entonces asumían su nombre religioso y dejaban de usar su nombre de pila, el nombre de bautismo. ¿Ok? Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, llamada Teresa de Jesús, usó de hecho el nombre de Teresa de Ahumada hasta que comenzó la Reforma, cambiando su nombre por el nombre de Teresa de Jesús.
El padre de Teresa era Alonso Sánchez de Cepeda, que, como ustedes saben, hijo, ¿verdad?, de un judío converso, un judío que se convirtió al cristianismo. Su padre, Juan Sánchez, fue un rico comerciante de paños y sederías, que en el año 1469 se casa con la señora Inés de Cepeda, que nació en Tordesillas. Juan Sánchez se fue a Ávila en el año 1493 y ahí se instala con su familia. No obstante, como era un comerciante, estaba constantemente viajando, habitualmente entre Salamanca, Toledo, etc. Puso una tienda de telas, de hecho, en Toledo, y se dedicó a recaudar impuestos para la hacienda real, que era la municipalidad en aquella época, y también dando de su fortuna para el mantenimiento de la iglesia. Fue un hombre rico, obviamente Teresa viene de una familia rica, y sin embargo ella decide irse a la vida religiosa. Todos los hijos de él, pues llegaron a ser gente muy importante, muchos de ellos capitanes incluso de la infantería, algunos fueron inclusive a América, o sea, visitaron el continente americano. Sin embargo, Teresa, que nace el 28 de marzo de 1515, en Ávila, fue bautizada en la iglesia de San Juan, en Ávila. Ella relata su propia historia en sus propios escritos que ella daba a su confesor, escribía sus relatos y los daba al confesor, y qué bueno que los escribió porque así los podemos tener. Se han reunido, de hecho, estos relatos muy interesantes sobre Teresa, lo mismo que ella escribía, la autobiografía. De hecho, hay un libro llamado La vida de Santa Teresa de Jesús, que se lo recomiendo. Ella narra precisamente muchas partes de su infancia y de su vida, lo cual son muy interesantes. De hecho, hay un texto de ella donde dice: comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabellos y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas por ser muy curiosa. Tenía primos hermanos algunos, eran casi de mi edad, poco mayores que yo, andábamos siempre juntos. Teníanme gran amor y en todas las cosas que les daba contento, los sustentaba plática y oía sucesos de sus aflicciones y niñerías, no nada buenas. Tomé todo el daño de una parienta, se cree que sea una prima, que trataba mucho en casa. Con ella era mi conversación y plática, porque me ayudaba a todas las cosas de pasatiempo que yo quería, y aún me ponía en ella y daba parte de sus conversaciones y vanidades, hasta que traté con ella, que fue de edad de 14 años, no me parece, había dejado a Dios por culpa mortal. Los escritos de Teresa
originales son escritos del español antiguo. De hecho, a veces es difícil leer a Teresa de Jesús si quieren leer la original. Es muy hermoso porque, bueno, se lee de puño y letra, pero a veces es mejor traducido al español moderno, porque el español antiguo es bastante difícil de poder comprender. Teresa era aficionada como ella misma hablaba, de sucesos, de acontecimientos importantes, pero también de la vida de los santos. Le impresionaba mucho el heroísmo, no solamente en guerras, en luchas, sino también en la guerra del santo por obtener la palma del martirio, de no renegar a su fe. Eh, Ella meditaba muchísimo y de hecho una de las meditaciones más fuertes que hacía era sobre el infierno y el paraíso. Eh, Pensar, ¿verdad? Que esa decisión final de infierno o paraíso van a ser para toda la vida, para siempre. Eh, con su hermano Rodrigo, que era 2 años mayor que ella, repetía siempre esa palabra, para siempre, siempre, siempre. O sea, la eternidad, el cielo o el paraíso son para siempre. Ellos decían para siempre, siempre, siempre. Su padre era un hombre de mucha fe, esa es la realidad, un amante de la lectura grandísimo. Eh, de hecho, leía libros de espiritualidad muy fuertes, como las poesías religiosas de Fernán Pérez de Guzmán, eh, y leía también muchísima literatura religiosa. Eh, y esas lecturas le llegaron, de hecho, a, eh, a, a ir más allá incluso de la propia meditación mm, espiritual, inclusive a lanzarse a veces a defender la fe con a veces la violencia. No hablo de Teresa, hablo del papá de Teresa, obviamente. Pero, como sabemos, fue un hombre bastante dado a el aspecto espiritual, por lo tanto tenemos a Teresa heredando bastante la espiritualidad de su padre. Teresa pierde a su madre en noviembre del año 1528, cuando tenía apenas 13, 14 años. Y entonces ella le pide a la Virgen María que sea su madre a partir de ese momento. Sufre ese trauma familiar muy fuerte. Sus hermanos emprendieron uno a otro el camino de las Indias occidentales, o sea, eh, irse a las nuevas tierras conquistadas, eh, y no permanecieron ninguno en el hogar. Y Teresa, además de las diversiones propias de la edad, con paseos, fiestas, etc., dedicaba también su tiempo al ajedrez, a, 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 a cosas muy, que digamos que son muy interesantes para un joven de su edad, ¿ya? Con 14, 15 años. De hecho, en su obra grande, que se llama Camino de Perfección, que se lo aconsejo a todos, es la obra maestra de Santa Teresa de Jesús, en la obra de espiritualidad de la cual vamos a hablar ahora más adelante. Creo que tiene mucho que darnos. Es hermoso, ¿verdad? Eh, por el contenido espiritual tan grande que tiene. En Camino de Perfección, ella, de hecho, nos habla y hace una metáfora, de hecho, con el ajedrez y la vida espiritual, diciendo, hay que apropiarse del rey, que sería el rey de los cielos, obviamente, Jesús.
La reina es capaz de poner a las otras piezas en apuro, pero siempre de forma oportuna, ¿verdad? Y desempeñando un papel de humildad. Es también su gran hobby, el ajedrez. Y por eso, ¿verdad? Habla de esa manera de la conquista del rey, ¿verdad? Del rey de los cielos. Teniendo 50 años, ella le dice a una carmelita, una de sus hermanas, sabed que en mi juventud me dirigían tres clases de cumplido. Decían que era inteligente, que era santa y que era hermosa. En cuanto a hermosa, a la vista está. En cuanto a discreta, nunca me tuve por boba. En cuanto a santa, solo Dios lo sabe. Santa Teresa tenía una manera y me encanta mucho porque tenía una manera como muy jocosa, así de hablar, eh, como a veces en chiste, pero profundo, ¿verdad? Porque son muy llenos de espiritualidad, muy profundos. Eh, de hecho, mm, ella narra muchas anécdotas interesantes. Por ejemplo, hay una de sus anécdotas donde Teresa dice que estaba bajando por las escaleras del convento y se encuentra con un niño pequeño que, que le pregunta su nombre. Le dice, ¿quién tú eres? Y ella le dice, yo soy Teresa de Jesús. ¿Y tú quién eres? Le dice ella. Y el niño le dice, yo soy Jesús de Teresa. Y bueno, con esa manera como jocosa a veces también de narrar, ¿verdad? Su espiritualidad, su profundidad, dice mucho, ¿verdad? Porque ella es Teresa de Jesús, pero este niño, que obviamente es el niño Jesús, le dice, yo soy Jesús de Teresa. O sea, es Jesús que cuida de Teresa, es el Jesús que, que la acompaña. Y con esta visión, Teresa escribe, escribe con una profundidad muy grande. Pero claro, antes de su conversión, Teresa de hecho, fue afectada por una enfermedad muy grande, de la cual se habla muy poco. Pero luego ella vuelve a casa y eh, se dedica mucho a la profundización, el estudio, eh, lo cual es algo muy propio, ¿verdad? También de la orden de los carmelitas. La contemplación, la profundización, el estudio espiritual. Eh, Ella, de hecho, eh, entra, ¿verdad?, en el convento el 31 de octubre de 1536, eh, y hace sus votos, hace sus votos eh, como religiosa el 3 de noviembre del año 1537, después de haber terminado su noviciado. Su salud empeora, de hecho, cuando entró en el noviciado. Padecía de desmayos, tenía de hecho una cardiopatía que no fue definida en aquella época. Tal vez hoy se hubiese sabido de qué padecía. Eh, y ella era como el centro de una comunidad de casi 180 monjas. Pero su dedicación a Dios fue muy, muy interesante, muy fuerte. Eh, Fue radical, fue muy radical. Mm, Pero mantenía siempre su jovialidad, su manera de hablar muy cercano, muy jovial. Eh, los médicos, de hecho, a un cierto punto, fueron incapaces de curar a Teresa.
Eh, y su padre, de hecho, la lleva a una curandera, una curandera, eh, porque no se entendía qué cosa era. Recuérdense que en aquella época una cardiopatía, pues, no era fácil poderla curar ni tampoco entender. Y se organiza un grupo para llevarla. Su padre, había una monja del convento y algunos amigos. Y ellos se detienen en casa de su tío Pedro de Cepeda, que le obsequia una obra espiritual. Su tío es un escritor espiritual también, bastante famoso. Eh, el tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna. Y eh, de camino les informaron de que la curandera no atendía en invierno porque utilizaba plantas que solamente estaban en primavera. Y entonces decidieron esperar hasta la primavera del año 1539 en la casa de campo de su hermana María de Cepeda en Castaños de Cañada. Y fue un periodo de libertad espiritual sin la disciplina, digamos, del convento a la cual ella pertenecía. Recuérdense que ella estaba en el convento de las Carmelitas, pero no la que ella va a fundar, sino la antigua. Eh, y logró obtener un espacio de oración, de quietud profunda. Eh, y eh, es muy interesante porque en abril del 39, el grupo que estaba llevando a Teresa salen para Becedas a visitar esta curandera. Hicieron una escala en Piedrahíta, donde Teresa y Juana Suárez pasaron la noche en el convento de aquel lugar. Y al día siguiente cruzaron el río Tormes. Al llegar allá, al lugar donde iban, Teresa se hospedó en una posada donde pasaría 3 meses. Y ahí entabla una amistad con un sacerdote llamado Pedro Hernández, eh, un hombre muy, muy espiritual, un hombre muy, muy de Dios. Eh, pero lo interesante es que mantenía este hombre una relación con una mujer y esta le obligaba a llevar un amuleto de cobre para tenerlo bajo su sujeción. Y Teresa logra convencerlo para que le entregue el amuleto y lo arroja en un río. Este sacerdote rompe con su amante y fallece al año siguiente. La curandera comenzó sosteniéndola a una purga diaria que tenía que tomarse durante un mes con varios tipos de hierba y pociones hechas con uñas de rana, alas de mosca, excrementos de culebra. Acuérdense que estamos hablando de una curandera que eran, no es la curandera que conocemos hoy como espiritista, no. La curandera es como, digamos, hoy en día como una abuela que hace remedios, pero obvio, para esa época, pues utilizaron cosas muy raras y la salud de Teresa empeoró, lógicamente, también tomando ese tipo de brebaje, digamos así. Eh, y ya no era ni siquiera capaz de mantenerse en pie. Ya a mediados de julio de 1939, su padre la lleva a Ávila de nuevo, recurre a los médicos de la ciudad sin ningún resultado, sin lograr curarla. Ya de hecho pensaban que tenía tuberculosis. Y el 15 de agosto de 1939, en la solemnidad de María de la Asunción de María, sufre ella un ataque repentino, violento,
lo que se llama el paroxismo de su enfermedad, o sea, convulsiones, pérdida de conocimiento. Le dieron incluso la extrema unción, porque pensaron que ya estaba muriendo. Pusieron incluso un espejo a su boca y no había rastro de saliva, de nada. Le pusieron cera en los ojos para evitar que tras la muerte estos permanecieran entreabiertos, o sea, ya la consideraban muerta. La envolvieron incluso en un sudario y la pusieron en un lugar para celebrar su funeral. De hecho, celebraron una misa de difuntos, probablemente en el convento de los frailes carmelitas, donde su tío Lorenzo de Cepeda era sacerdote. Cavaron incluso una tumba. Su padre fue el que decidió esperar unos días más antes de enterrarla, y un par de días después, cuando su hermano Lorenzo estaba junto al lecho de Teresa, ella recuperó el conocimiento, le quitaron la cera de los ojos. Se trataba de un coma, sufrió un coma profundo, llamado coma de nivel 3, que duró 4 días. Y durante esto, solamente podía mover un dedo. Y para cambiarla de postura, 2 personas movían la sábana donde yacía. Esta manipulación le acarró muchos dolores. De hecho, ella misma lo narra en su autobiografía. Ella dice: quedé de estos 4 días de paroxismo de manera que solo el Señor puede saber los insoportables tormentos que sentía en mí. La lengua hecha pedazos de mordida, la garganta de no haber pasado nada y de la gran flaqueza que me ahogaba, que aún el agua no podía pasar. Todo me parecía como descoyuntada, con grandísimo desatino en la cabeza, toda encogida, hecha un ovillo, sin poderme menear ni brazo, ni pie, ni mano, ni cabeza, más que si estuviese muerta. Si no me meneaban, solo un dedo me parecía poder menear de la mano derecha. En una sábana, una de un cabo y otra de otro me meneaban. Esta fue la experiencia más fuerte que tuvo Teresa en su juventud, que quedó marcada. De hecho, ella padeció durante su vida de catarros continuos, migrañas, fiebres, a veces incluso problemas del estómago, de los riñones. Y ella dice que tenía un gran miedo a la muerte. A pesar de todo esto, ya en agosto del año 1539, ella pide que la lleven al convento, que pueda reposar al menos en una enfermería del convento. Y a partir de la Pascua de Resurrección, mejora, pero de hecho tiene que pasar en cama alrededor de 3 años más y logra retomar ella la vida conventual ya en el año 1542. Y ella dice que logró curarse gracias a la intercesión de San José. Y claro, obviamente a partir de ese momento, ella comenzó a vivir una espiritualidad muy profunda. Recuérdense que tiene que estar varios años en cama, varios años sin moverse, hasta que ella logra, de hecho, empezar su vida normal. En el año 1554, en la Cuaresma, ella decide leerse el libro que nosotros estudiamos, se recuerdan, las Confesiones de San Agustín. Y el libro de las Confesiones de San Agustín influye mucho en su espiritualidad, al punto que ella tomó la decisión
de llevar una vida espiritual mucho más estricta, mucho más fuerte. Tuvo de nuevo una recaída en su enfermedad, tuvo que pasar tiempo en casa de alguna de sus parientes, y eso la volvió mucho más espiritual, mucho más profunda, mucho más religiosa. Teresa mantuvo una relación también muy interesante con algunos jesuitas considerables. De hecho, Diego de Cetina fue uno de sus confesores durante unos meses. Y es precisamente en septiembre ya del año 1560 cuando Teresa se encontraba con varias monjas y decide fundar un nuevo convento, un convento reformado. Un convento reformado que en realidad tratase de llevar adelante las mismas normas de la orden de los carmelitas, pero original, como ir a los orígenes, como recuperar esa originalidad del inicio. Las constituciones, las reglas, fueron redactadas por Alberto de Jerusalén y aprobadas por el Papa Honorio III. Y después reformadas por Inocencio IV y Eugenio IV. Lo que decide Teresa es volver de nuevo al aspecto de la austeridad, la pobreza y la clausura del espíritu de los carmelitas. De hecho, la sobrina de Teresa, María de Ocampo, aportó dinero para edificar los conventos que luego formarían parte de esta nueva congregación, de esta nueva orden de los carmelitas descalzos. Teresa tiene una visión muy grande, una visión muy interesante, que fue la de reformar la orden al estilo original e impulsarla, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual, hacia una espiritualidad muy profunda, muy fuerte, incluso, ¿verdad? Llegando a obtener la aprobación del Papa. Teresa tiene una visión muy buena, una visión muy amplia, una visión muy interesante en cuanto a la espiritualidad, al modo de relacionarse con Dios. Teresa, de hecho, tiene una visión, a pesar de ser mujer en esa época, que no tenía como digamos, una importancia o un rol muy importante, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Sin embargo, es considerada lo que muchos hombres santos no lo son, que es ser doctora de la iglesia por sus escritos y la importancia de su visión, de su impacto en la espiritualidad, en la espiritualidad católica. Teresa es una mujer de Dios, una mujer de una visión muy fuerte, y muy práctica, muy práctica. De hecho, ella tuvo un caso muy interesante en el convento, donde la llamaron, le dijeron, Madre Teresa,
hay una monja que está teniendo como visiones, está teniendo visiones y ella como una mujer práctica, súper práctica, le dice, tráiganla a la cocina y denle de comer. Porque para ella, esta monja estaba teniendo visiones porque tenía hambre. Esta espiritualidad de Teresa es una espiritualidad con los pies en la tierra. Y esto es una de las cosas que más agrada también al que estudia en profundidad a Teresa. No es una mujer, es una mística, pero es una mística con los pies en la tierra, lo cual a mí me gusta mucho. Porque no es una mística embobecida, digamos así de alguna manera. Acuérdense que el místico no debe ser una persona embobecida. El místico tiene que ser un hombre o una mujer con los pies en la tierra, un hombre o una mujer que saben tener una visión, pero que saben tener también sus pies en la tierra. O sea, no es una persona con la cabeza volando, sino con los pies bien claros en la tierra. Y eso agrada mucho porque obviamente nos hace ver a una mujer eh, actual, una mujer eh, fuerte. eh, y esto tenemos nosotros, ¿verdad? Que definir cómo queremos nosotros construir una espiritualidad que no sea una espiritualidad eh, esotérica, que no sea una espiritualidad fuera de la realidad, ¿ok? Porque si nosotros eh, simplemente miramos hacia a una espiritualidad vacía, como diríamos, como el espiritualismo, que vive simplemente una espiritualidad vacía, que no está concretizada en, en hechos claros, en realidades claras, viviendo en este mundo, entonces podríamos perder el norte de lo que realmente Dios quiere de nosotros, que es eh, tener una relación con Él que esté basada en la realidad y no en hechos completamente esotéricos, en hechos completamente platónicos que pueden ser inexistentes. Mm, Su encuentro con Juan de la Cruz fue muy interesante. Eh, mientras, mientras Teresa reformaba, eh, Bernardino de Mendoza, un hermano del obispo de Ávila, le ofrece a Teresa un local en Valladolid para fundar un convento para las carmelitas descalzas. Ese donante fallece, Teresa tuvo una visión de que decía que el alma del difunto permanecería en el purgatorio hasta que dieran una misa en la nueva fundación de Valladolid. Llega a Valladolid el día 10 de julio de 1568, acompañada por Juan de Santo Matías, que iba como capellán de las monjas. Era un capellán, sacerdote capellán de las monjas. Juan se puso el hábito carmelita descalzo y cambió su nombre por el nombre de Juan de la Cruz. Entonces, el 15 de agosto se pudo dar la primera misa en el convento de la Concepción de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Sin embargo, el lugar no era salubre y enfermaron de paludismo. Y la hermana del donante, María de Mendoza, se comprometió a darles otra sede y les cedió parte del propio palacio. Las carmelitas descalzas se instalaron en el convento definitivo ya en el año 1569.
San Juan de la Cruz, un gran hombre espiritual, un hombre que también llega a hablarnos, ¿verdad?, de la espiritualidad tal y como Teresa. Es un hombre profundo. De hecho, nos habla a veces de la lucha espiritual, llamándola la noche oscura, eh, la noche oscura de, de San Juan de la Cruz. Es muy interesante porque nos habla que esa lucha espiritual, la lucha contra el pecado, una lucha contra Satanás, no es una lucha fácil. Tenemos nosotros a Dios que nos acompaña, que lucha por nosotros, pero no es una lucha fácil. Vamos a ver entonces, adentrándonos en la, en la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Vamos a ver eh, algunas de sus frases, ¿verdad? Más famosas, y vamos a hablar también de este hermoso poema que es muy profundo. Eh, San, Santa Teresa de Jesús decía: si en miedo de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor. En medio de las adversidades. Pasa Teresa por muchas adversidades y de hecho se la marca su vida. San Juan de la Cruz también. Y eso lo hace vivir una espiritualidad muy profunda de la cotidianidad. Porque la realidad es que la vida no es sencilla. Ya, afrontamos situaciones difíciles. Pero si eso nosotros lo perseveramos con serenidad y con gozo y con paz, esto es amor. Ella decía una frase, a mí me gusta mucho, que es propia de Santa Teresa. Ella decía: tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Y esto es algo que nosotros debemos también repetir muchas veces. Tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Ella no quería ver en su convento tristeza, melancolía, porque si somos cristianos, estamos llenos del Espíritu, estamos llenos de Dios. Donde está Dios no puede haber tristeza. Entonces, es bueno que nosotros lo digamos de vez en cuando, incluso a nosotros mismos. Tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Otra frase es el poema que escuchamos la canción al inicio de la clase. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Nada te turbe. Esta es muy famosa, yo creo que todos ustedes la han escuchado. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. Con la paciencia todo se alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Qué lindo, ¿verdad? Apréndanselo. Es bonito recitarlo de memoria. Nada te turbe, nada te espante. O sea, que nada te turbe, que nada te quite la paz, que nada te espante, que nada te cree miedo. Dios no se muda. Quiere decir que Dios no cambia. Dios siempre está ahí. Dios no se va a mudar. Dios no se muda. Con la paciencia todo se alcanza. O sea, si tenemos paciencia, vamos a obtener las cosas que necesitamos. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. O sea, si tienes a Dios, no te va a faltar nada. Solo Dios basta. Vamos a recitarlo de nuevo porque creo que es muy hermoso esto. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. Con la paciencia todo se alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Ténganlo presente, es una de las frases o de los poemas de Santa Teresa de Jesús que a mí más me gusta. Sobre todo porque tiene esa profundidad de vivir en la serenidad, en la paz, de vivir
en esa profundidad de espíritu, ¿verdad? Que debemos cultivar en nuestra espiritualidad, la paciencia, la espiritualidad de la paciencia. Dios no se muda. Y es cierto, Dios no se muda. A veces nosotros nos andamos como locos, como desesperados. Dios no se muda, Dios está ahí. Con la paciencia todo se alcanza. Si nosotros realmente tenemos esa paciencia, si nosotros realmente esperamos en Dios porque tenemos nuestra confianza en Él, no nos va a faltar nada, solo Dios basta, Dios basta. Así decía Teresa siempre, solo Dios basta, solo Dios basta. No necesitamos más nada, solo Él. Todo el daño nos viene de no tener puestos los ojos en Dios. Dice Santa Teresa, vivo sin vivir en mí. Vamos a recitar a recitar ese poema tan hermoso. Vivo sin vivir en mí. Vamos a recitarlo porque es un poema hermoso. Es un poquito largo, pero creo que es importante que nosotros escuchemos este hermoso poema. Vivo sin vivir en mí. O sea, está diciendo que yo vivo, pero no soy yo el que vive. Lo que dice San Pablo, yo no vivo en mí, es Cristo el que vive en mí. Dice, vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. O sea, muero al pecado, pero en realidad no muero, que vivo en el Espíritu. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me hizo para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo, prisión, la cárcel, ¿no? Cárcel del cuerpo, que el espíritu está imprisionado dentro de ese cuerpo. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo. O sea, ha colocado a Dios en medio de esa cárcel, lo ha hecho cautivo porque ha metido a Dios en esa cárcel, en ese cuerpo, ¿verdad? Y libre mi corazón, o sea, Dios está cautivo, Dios está preso dentro de mí, pero ha liberado mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros, en el cual el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, do no se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza. No te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo me resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida,
¿Qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí? Si no es el perderte a ti para merecer ganarle, quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero que muero porque no. Vean qué hermosa es este poema de Santa Teresa que nos hace reflexionar en que al final nosotros estamos por esta vida pasajeros. Nosotros no estamos para siempre. Pasamos. Pasamos y en el paso por este mundo vamos haciendo el bien, pero la realidad es que nosotros vivimos en el Señor, no vivimos en nosotros. Es que para poder vivir hay que vivir en el Señor y hay que morir poquito a poco a nosotros mismos, a nuestros egoísmos, a nuestras vanidades. Porque en esta vida en realidad estamos poco a poco muriendo, pero muero porque no muero, porque no es una muerte eterna. Es una muerte a nosotros para que viva el Señor en nosotros. Santa Teresa de Jesús, otro poema hermoso. Vente mis ojos, ven, ve ante mis ojos. Acuérdense que usa mucho el español antiguo, que quiere decir te vean mis ojos. Que acuérdense que se usaban formas para, para escribir el español antiguo un poquito diversa ahora. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego, vea quien quisiere, rosas y jazmines, que si yo te viere, veré mil jardines, flor de serafines, Jesús Nazareno, ve ante mis ojos, muérame yo luego, no quiero contento, mi Jesús ausente, que todo es tormento a quien esto siente, solo me sustente su amor y su deseo. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. El tema de Santa Teresa, como sabemos, es, es el tema de morir a sí mismo para recuperar esa vida eterna, esa vida en nosotros. San Juan de la Cruz es más o menos de la misma línea de Santa Teresa. Santa Teresa es un poquito más sencilla a la hora de escribir. San Juan de la Cruz un poquito más difícil de entender, mucho más fuerte a nivel de su lenguaje, digamos, muy difícil. Pero también un gran espiritualista. Eh, Vamos a ver algunas preguntas, algunos comentarios del chat. Yo creo que ya más o menos han logrado ir respondiendo algunos. Eh, Buenas noches, padre. Hablando de una santa, ¿podría comentar acerca del proceso de canonización y beatificación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué aspectos se consideran para que una persona reciba el título de santo? Sí, muy buena pregunta. Mira, el proceso es bastante largo. No es solamente beatificación y canonización. El proceso es largo. Primero, cuando la persona es considerada venerable, es porque ya el tribunal diocesano ha hecho las investigaciones, etcétera, y se considera la persona venerable. Después de venerable pasa a ser siervo de Dios. Siervo de Dios ya es reconocido por la Iglesia Universal, etcétera. Ya solamente cuando llega a siervo de Dios ha pasado un proceso bastante largo de investigaciones, etcétera, y ya solamente les resta un milagro. O sea, que se obtenga un milagro, ya cuando se nombra a la persona venerable y luego siervo de Dios es porque obviamente tiene
cualidades para ser santo. No se nombra a una persona así de esta manera si no sabemos que obviamente vivió su vida en santidad. Para nombrarla beata, o sea, en el proceso de beatificación que se nombra beata, se requiere el primer milagro. O sea, se le dice a las personas, generalmente casi siempre es en las diócesis donde el futuro santo, llamemos así futuro santo, donde nació, donde vivió, donde trabajó. Y se le dice a las personas, se riegan estampitas, porque ya se pueden crear estampas cuando es siervo de Dios y venerable. Se riegan estampitas con una oración. Hay siempre una persona que es el procurador de la causa, digamos así, que es el que introduce la causa de canonización y beatificación de esa persona X. El procurador redacta una oración aprobada por la Santa Sede, lógicamente, y se riega entre las personas, diciendo a las personas, pidan, pidan, pidan por intercesión de este siervo de Dios. Y cuando se declara un milagro, llega una persona y dice, yo he sido sanada por intercesión de este siervo de Dios, quiero dar mi testimonio, da su testimonio, se analizan por médicos, los análisis son grandísimos, hay que analizar médicos, hay que analizar personas que saben del proceso. Si este grupo dice sí, realmente es una curación milagrosa, no intervino la ciencia, nada, sino que es completamente de Dios, entonces decimos, Dios lo hizo por intercesión de este siervo de Dios, por lo tanto, vamos ya a nombrarlo beato, ¿ok? La beatificación. Entonces, el que hace la Santa Sede, bueno, la Santa Sede, entonces, organiza un acontecimiento, una misa, para colocar la imagen de este siervo de Dios para ser beatificado en una misa. Generalmente la hace el Papa, muchas veces puede hacerlo un obispo si el Papa no puede estar presente, pero el Papa es el que nombra y el que firma, ¿ok? Pero otro obispo puede celebrar la Eucaristía ya declarándolo beato. ¿Qué diferencia hay con la canonización? Pues la canonización es el paso siguiente. Entonces, ya es beato, seguimos pidiendo por intercesión de ese beato. Hay algunos que llevan de beato los años de los años de los años, porque acuérdense que para que se obtenga un milagro siempre se requiere un análisis muy fuerte. Igual hay muchos que se quedan siervos de Dios por mucho tiempo, años y años. Resulta que un segundo milagro por intercesión de ese beato, entonces ya ahí, si es considerado milagro, porque acuérdense que para ser considerado milagro tiene que pasar por la comisión pontificia, por la comisión de la Santa Sede, ¿okay? Del Vaticano. Si el Vaticano, esa comisión dice, sí, realmente nos hemos dado cuenta que no hay una explicación desde el punto de vista científica, es un milagro por intercesión de ese beato, entonces allí se organiza otro evento, o sea, otra misa, con la imagen del beato para ser canonizado, o sea, nombrado santo. Entonces, a tu pregunta, ¿qué diferencia hay en canonización y beatificación? Para la beatificación se necesita un milagro, para la canonización se necesita otro milagro, por lo tanto ya dos para poder ser canonizado, o sea, nombrado santo. Muy buena pregunta. Jacob lo llama Israel a Leví. Sí, también, Leví lo llama Mateo. Exacto, Jacob después recibe el nombre de Israel. Leví recibe el nombre de Mateo. Natanael, Bartolomé. Sí, qué bueno que me hayan faltado también estos cambios de nombre en la Biblia. Qué bueno que tú nos los recuerdas también. Exacto, si Dios cambia los nombres cuando viene algo fuerte, algo grande para la persona. Y bueno, ya veo que aquí colocaron el poema.
Hermoso, gracias por haberlo compartido. Padre, la espiritualidad para llegar a la santidad y mucho en lo profundo, amor y constancia. Sí, sí, es cierto. Para llegar a la santidad no es fácil. De hecho, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús tuvieron que padecer mucho, mucha lucha contra el demonio. Acuérdense que mientras más el cristiano quiere perfeccionarse, mientras más el cristiano quiere profundizar en la santidad, más difícil la va a tener. Y más difícil la va a tener porque el demonio no lo va a dejar tranquilo. El demonio lo va a atacar. De hecho, San Juan de la Cruz, no lo hemos hablado ya en la próxima clase, vamos a tener oportunidad también para trabajar a San Juan de la Cruz, como hoy trabajamos a Santa Teresa. San Juan de la Cruz habla precisamente de, de esas etapas en ascenso para llegar al cielo, que no son fáciles, que vas pasando por batallas espirituales profundas, por esa noche oscura, que no es más que una guerra profunda contra el demonio para poder ir avanzando. Y en esas victorias que vas teniendo ante esa batalla contra el demonio, vas subiendo poco a poco en ese ascenso hacia el cielo. Pero realmente es difícil, realmente es complicado. Los grandes santos la han tenido difícil. Imagínense ustedes nosotros porque no tenemos, ¿verdad?, toda esa capacidad. El demonio ataca y ataca duro. Y cuando ve que te acercas a Dios, te va a hacer la vida imposible. Si tú estás en el mal camino, no te va a dar ningún problema. Si vas por el mal camino, el demonio va a decir, qué bueno, estás donde yo te quiero. Y no te va a hacer nada. Si te vas a acercar a Dios, si vas a tomar las cosas en serio, entonces el demonio te va a atacar profundamente. Y el demonio va a querer que salgas de aquí. Pero aquí es donde está la profundidad de la oración, la profundidad del ataque. El ataque espiritual no es fácil, por eso es que el que se sienta atacado por el demonio debe orar, 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 orar mucho y profundamente. Porque la oración es la única que te ayuda a vencer las tentaciones, a vencer al demonio, a vencer el ataque espiritual. Cuando te sientas asediado por el demonio, que de cualquier manera encuentras la situación complicada, el demonio te va a acechar, pero al final Dios te va a tender la mano. Va a ser difícil, va a ser complicado, no va a ser fácil. Dios mismo no lo ha dicho que es fácil, al contrario. Él dice, yo te doy un yugo que es llevadero y una carga ligera. O sea, no nos está hablando de cosas sencillas. Ha dicho que es ligero, sí, pero ha dicho que es una carga y ha dicho que es un yugo, por lo tanto no es un paseo esto. O sea, en realidad es duro. Que va a ser ligero porque lo llevamos con él. Pero de hecho él lo dijo. Quien quiera seguir detrás de mí, que cargue con su cruz y me siga. Él no está diciendo vengan, que vamos a hacer fiesta. No, está diciendo cruz. Está hablando de cruz. Por lo tanto, el proceso es difícil, es complejo. El proceso de acercamiento a Dios y de profundización en la espiritualidad es difícil. Te vas a encontrar con gente que no te comprende, te vas a encontrar con gente que te hace la guerra. Pero aquí es donde está la fuerza de poder estar con Dios. Aquí es donde está la fuerza espiritual de poder decir, no, yo he hecho mi opción por Dios y a pesar de lo difícil que sea, yo voy con Dios adelante. Y esa es la opción que hizo Teresa, que hizo Juan de la Cruz, que hicieron los grandes santos. Yo me, yo me adentro en esta guerra, me acepto el reto de la guerra porque sé que no voy a estar solo, porque si estoy solo es imposible. No vas a llegar ni a la primera batalla. Pero la confianza en Dios es la que te deja ese camino libre, de poder llevar la cruz, de poder luchar contra el demonio, pero
con la facilidad de poder tener a Dios de nuestra parte. Oración, 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 donde hay tentación, donde hay noche oscura, donde hay batalla fuerte de Satanás. Oración, oración, oración. Es lo único que podemos nosotros hacer. Es la única arma que tenemos. No tenemos otra arma que ayuno, oración, contemplación de Dios, confianza, confianza. Muy bien. Bueno, voy a darles los avisos. Vanesita me dijo que le diera los avisos porque ella va a estar fuera y los monitores también. Eh, pero sí les comento que mañana no vamos a tener clase porque en Estados Unidos ustedes saben que es día feriado, se celebra el Día de la Independencia, pues estarán seguramente ustedes mirando los fuegos artificiales y tal, y entonces por eso no tendremos la clase, pero ya retomamos el próximo martes, el lunes próximo obviamente sí, y el próximo martes, el martes de la semana próxima. Entonces voy a darles la bendición, creo que ya les he dicho todo, voy a darles la bendición para que vayamos a dormir en la paz del Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, hermanos y hermanas, espero que tengan una linda noche y nos vemos el próximo lunes para seguir profundizando en la espiritualidad carmelitana. Que tengan una linda noche todos. Hasta luego.